Bueno, vamos a ver un ejercicio particular donde vamos a hacer uso del TCL, del teorema central del límite que vieron ustedes, pero para un caso particular, ¿sí? Tenemos una asociación de variables aleatorias, ¿sí? Independientes e idénticamente distribuidas, con media mu y varianza finita sigma cuadrada, ¿sí? Nos pide que demostremos que esta relación, raíz de n por x barra, ¿sí? Sub n, menos mu sobre Sn, converge en distribución en normal 0,1, ¿sí? Ustedes, bueno, el x barra ya sabemos qué es, ¿no? El x barra n es el sumatorio de las xi para x que va de 1 a n sobre n, ¿sí? ¿Estamos? Y esto de acá sería la desviación estándar muestral, sería la raíz cuadrada del s cuadrado, ¿sí? Que es la suma de los desvíos con respecto a la media del cuadrado dividido n menos 1, ¿sí? En lugar de dividido n, ¿sí? Ustedes habían visto, ¿sí? Si no tenían ese n acá, sino que si tenían la desviación estándar sigma, ¿sí? En este caso, esto convergía en distribución y eso era TCL, ¿no es cierto? Pero esto no es TCL, tal como está acá. Porque no tengo la constante sigma, ¿sí? La desviación estándar poblacional, sino lo que tengo es un estimador, ¿sí? Que es el estimador insesgado de la varianza, ¿bien? Que ustedes conocen de estadística 1, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Esto sabemos que converge en distribución, ¿sí? Una variable aleatoria z, ¿sí? Que tiene distribución normal 0,1, por el teorema central del límite, ¿sí? Esto ustedes lo demostraron seguramente. Ahora, bueno, lo que tenemos en el denominador no es la sigma, ¿sí? Que está en rojita acá, sino lo que tenemos es esta estructura, ¿sí? Que es la desviación estándar o la varianza muestral, ¿sí? Corregida para que sea insesgada, ¿sí? Creo que no sé si en estadística 2 le demuestran, ¿sí? Que efectivamente eso es un estimador insesgado. Calculo que si no, que en estadística 2 hicieron la demostración de eso. Pérdida de varianza. Bien, entonces, nosotros queremos demostrar también que cuando n tiende a infinito, esto también converge en distribución a un normal 0,1, ¿sí? Más allá de que obviamente no es el teorema central del límite, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño artilugio, ¿sí? Multiplicamos y dividimos por la desviación estándar, por el sigma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto, ¿sí? Tenemos dos sucesiones, tenemos esta sucesión por una parte, ¿sí? Y esa sucesión, ¿sí? Sabemos que converge ¿a dónde? A la normal 0,1, a la z, ¿no es cierto? Normal 0,1, ¿sí? Por teorema central del límite, así como está. Ahora bien, lo que debemos ver, ¿sí? Esto ya sabemos que converge a la normal 0,1, ¿sí? Le podemos, a ver, no sé si le doy un nombre a eso. Bien, pero se le podría dar un nombre a esta sucesión, ¿sí? WN, por ejemplo, y después tenemos la otra sucesión que va a ser sigma sobre Sn, ¿sí? Menos mu sobre Sn. Ahora bien, esto ya sabemos que converge a una normal 0,1, ¿no es cierto? Ahora bien, esta sucesión por esta otra sucesión, ¿sí? Van a converger en distribución a lo que converge a esto por a lo que converge a esta, ¿sí? Aplicando propiedades. Ahora bien, si esto ya converge a 0,1, ¿qué implicaría? Que esto de acá debería converger ¿a dónde? A 1 para que se mantenga, ¿sí? Lo que quiero demostrar, ¿sí? O sea que ahí yo tengo un indicio de lo que debería darme esto, ¿sí? O sea, esto ya está directo, de nuevo. Ah, esto de acá era sigma, ¿no? Esto ya está directo, ¿sí? Converge a una normal 0,1, pero de nuevo, por teorema central del límite, lo que me faltaría ver es qué pasa con esto, ¿sí? Entonces,
Bien. El numerador ya sabemos que converge, es una constante. ¿Sí? Y como tal, converge, sí, es trivial eso, en probabilidad sigma. Entonces, ¿qué me faltaría ver? O sea, esto lo puedo ver como un cociente, esto también, ¿no es cierto? Donde sigma ya sé dónde converge a sigma y debería demostrar qué cosa. Que Sn converge a dónde? A sigma, porque si el numerador converge a sigma y el denominador converge a sigma, significa que el cociente a dónde va a converger a 1. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a trabajar con esto entonces. Primero veamos la estructura funcional de la varianza muestral, pero sin corregir, o sea, dividido n, ¿sí? No dividido n menos 1. ¿Sí? Vamos a ver esta situación. Ahora bien, esto si yo desarrollo el cuadrado, esto en estadística 1, vieron que esto era igual a la sumatoria de los x al cuadrado sobre n menos x barra al cuadrado, ¿se acuerdan? X barra al cuadrado, ¿qué es? El sumatorio de los x sobre n al cuadrado. ¿Sí? Esto lo sabemos de estadística 1, ¿no? ¿Sí? Es la fórmula de cálculo de la varianza que usaban, ¿sí? En estadística 1. Ahora bien, vamos a ver, o sea, ¿por qué quiero hacer esto yo? O sea, ¿por qué lo estoy desagregando así? Fíjense que si yo tuviera la que yo tengo es Sn, ¿no es cierto? Pero Sn no es ni más ni menos que el Sn cuadrado sombrerito, ¿sí? Multiplicado por n y dividido por n menos 1. ¿Está bien? ¿Me siguen? O sea, me están siguiendo, ¿no? ¿A dónde vamos? O sea, ya vi que, o sea, ya sé, digamos, ya vislumbré que esto por teorema central del límite converge a una Z01. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, tengo que demostrar que sigma sobre la varianza muestral corregida converge a 1. ¿Sí? Bueno, pero esto es un cociente. O sea, debería demostrar que ese cociente converge en probabilidad 1, pero bueno, yo ya sé que el numerador converge en probabilidad sigma porque es una constante. Entonces lo que me falta demostrar es a dónde converge el denominador. ¿Sí? Que, como yo quiero que converja a 1, esto debería converger a sigma, ¿no es cierto? Ahora bien, no lo voy a hacer directo, o sea, con la varianza corregida, sino que voy a tomar a la varianza sin corregir, que lo llamé ese moñito al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ese moñito al cuadrado, perdón, la varianza muestral corregida es igual a ese moñito al cuadrado multiplicado por n y dividido por n menos 1. ¿Por qué? Porque el n con el n del denominador se simplificarían y me quedaría ese numerador dividido en n menos 1. ¿Sí? O sea, se entiende la equivalencia esa, ¿no? Frenenme si no hay algo que no quede claro. Entonces, para demostrar a dónde converge Sn al cuadrado, voy a verificar a dónde converge ese n monito, ¿sí? Y a dónde converge esto, que ya vamos a ver que esto converge a 1. ¿Sí? Eso es trivial, digamos, ¿sí? Es un límite directamente, ¿sí? Para ver a dónde converge eso. Lo que debería verificar es a dónde converge ese n monito, ¿sí? Entonces, bueno, ese n monito aquí es igual al sumatorio de los x sub i al cuadrado dividido n, ¿no es cierto? ¿Y eso lo vimos hace un ratito o no? Sí, y convergía a la esperanza al De que cuadrado, lo que es el había guardado cuadrado. por Exacto. Y esto de acá, el sumatorio de los x sobre n, ¿a dónde converge? eh, no, no es la esperanza de x todo eso al cuadrado. Bien, a la esperanza de x al cuadrado, porque también tiene una propiedad, ¿sí? O sea, estás analizando a dónde converge el sumatorio de las x sub i sobre n, converge a la esperanza de x. Y elevado al cuadrado converge, se le aplica la misma función al lugar donde converge. ¿Sí? O sea que al ese monito lo descompuse en una diferencia y analizo cada uno por separado donde converge. ¿Sí? Entonces, por ley de hoy de los grandes números, vimos que el sumatorio de los x sub i converge en probabilidad
a la esperanza de x de la variable aleatoria, x1, y el enunciado nos decía que la esperanza provienen de una población con media mu, ¿se acuerdan? Y la esperanza de x al cuadrado converge a la esperanza de x al cuadrado, que dijimos que despejando de la varianza, esto era igual a la varianza de x más la esperanza al cuadrado, ¿se acuerdan? Hemos visto que la esperanza esta era igual a varianza de x más esperanza de x al cuadrado. Ahora bien, la varianza de x es igual a sigma cuadrado, perdón, esto es el enunciado, y la esperanza de x es igual a mu, y mu elevado al cuadrado, entonces. ¿Sí? Ahora bien, en este segundo término yo no tenía sumatorio de xy sobre n, sino lo que tengo es esa función elevada al cuadrado. ¿Sí? Pero, como esto es ni más ni menos que aplicar una función cuadrática, ¿sí? Una g de x, ¿bien? Si esto converge a mu, ¿sí? Esto elevado al cuadrado converge a mu al cuadrado. ¿Sí? En definitiva, esto de acá converge esperanza de x al cuadrado a sigma cuadrado más mu cuadrado. Y esto de acá converge a, ¿sí? El sustraendo, converge a mu al cuadrado. O sea que todo esto converge en probabilidad, ¿sí? Por propiedades, ¿sí? A la diferencia de lo que converge cada uno de los términos, ¿sí? O sea, sigma cuadrado más mu cuadrado menos mu cuadrado. O sea que esto converge a sigma cuadrado. ¿Sí? Ahora bien, a mí no me interesaba ese monito. Dijimos que me interesaba s al cuadrado. Pero s al cuadrado dijimos que era ese monito por n sobre n menos 1. Y esto de acá converge a 1. Y eso es directamente una asociación de números reales. Y en este caso particular, o sea, si yo tomo límite directamente, ¿qué pasa ahí? Con ese límite. Infinito sobre infinito, ¿qué haría? Claro, es una indeterminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar L'Hopital ahí. Aplico el L'Hopital. Acuérdense que el límite es sobre n, entonces derivo numerador y denominador con respecto a n. Cuando derivo numerador con respecto a n es 1. Cuando derivo denominador con respecto a n, Es 1. 1. Entonces, esto converge, una asociación numérica que converge a 1. En definitiva, entonces, ese cuadrado que converge a lo que converge ese cuadrado moñito por a lo que converge ese cociente, que era 1, o sea que ese cuadrado converge en probabilidad a sigma cuadrado. ¿Estamos? ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? O sea, estuvimos usando ley de los grandes números y después propiedades de convergencia. ¿Sí? Bien. De nuevo, a mí no me interesaba ese cuadrado bonito, ¿no? ¿Qué me interesaba a mí? Ese solo. ¿Sí? La desviación estándar. O sea que, en realidad, como yo obtuve a dónde converge ese cuadrado, converge a sigma cuadrado, tomo la raíz cuadrada, de nuevo porque es una función continua, así tomar una raíz cuadrada, entonces implica que Sn converge en probabilidad a la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, o sea, a sigma. ¿Bien? Ahora bien, ya habíamos dicho que a nosotros nos interesaba esto, a dónde convergía. El numerador era una constante, o sea que converge a la misma constante, ¿sí? A sigma, y el denominador acabamos de ver que converge a sigma. En definitiva, ¿a dónde converge ese cociente? A 1. ¿Sí? Ahora bien, a mí lo que me interesaba era esto. ¿Sí? Acuérdense que esta era mi expresión inicial. Esto yo ya sé que converge en distribución a una z que tiene distribución normal 0, 1. Y esto acabo de ver que converge en probabilidad, ¿sí? A 1. ¿Sí? Entonces, por propiedades, ¿sí? Tengo que esa expresión converge, ¿sí? A z por 1
o lo que es lo mismo a Z, ¿sí? Que tiene distribución normal 0,1. Y ahí queda demostrado. Profe, disculpe, la filmina anterior, ¿podría explicar cómo es que puedo aplicar solamente la raíz allá arriba por propiedad de continuidad? Es lo mismo, o sea, siempre que tengo una G de, si yo tengo xn X. que converge a x, ¿sí? Y tengo una función de xn, ¿sí? Cualquiera, Voy a comer. esto va a converger, ¿sí? En probabilidad a g de x. Entonces la g que estás usando acá es la raíz cuadrada. Acordate que acá vos tenías S cuadrado, ese claro. cuadrado, le tomo la raíz cuadrada, ¿sí? Ah, ok. A la Ok. asociación de la izquierda y también a la derecha, ¿sí? ¿Verdad? O sea, Claro, claro, me queda raro me faltaba el cuadrado, me había olvidado de eso. sí. Claro, porque ya se lo eliminé directamente al cuadrado, ¿no? Claro. Y una consulta, esto sería, digamos, básicamente lo mismo que directamente probar que ese n converge a sigma, en vez de hacer, Eh, digamos, sí, pero en este caso es mucho más sencillo hacer la C, trabajar con el S moñito, porque con el S moñito vos podés aplicar la ley de los grandes números. ¿Sí? Te surgen estas relaciones directas, que no lo tendrías cuando tenés el denominador cuando vos tenés en el denominador n-1, si no lo tenés directamente a esto. mm, ¿Sí? ah, Por eso es que lo trabajamos de esa manera y después lo transformamos al S cuadrado, al S moñito, por n sobre n-1, que en realidad, ¿sí? Sigo manteniendo la equivalencia. Y esto de acá, ese segundo factor n sobre n-1, o sea, eso ya sé que converge a 1, digamos. sí, Eh, de nuevo, ¿sí? Bueno, ahí es una indeterminación, ¿no? Pero aplicas L'Hopital o por algún paso algebraico dividiendo numerador y denominador por n, te va a dar que eso converge a 1. ¿Sí? claro, Pero sí, fue para hacer uso de la ley de los grandes números. ¿Sí? Entonces era mucho más directo. ok, ok, O sea, perfecto. de alguna u otra manera ibas a tener que hacer este pasito de multiplicar y dividir por n-1 si querés usar el s cuadrado. ¿Sí? En algún lado lo ibas a tener que meter. Sí, sí, yo decía directamente para, digamos, no sé si haré falta multiplicar y dividir por sigma, ya Ujú. que si probas que ese cuadrado converge en sigma, entonces ahí ya directamente queda solamente la expresión del teorema central del límite y bueno, Eh, sí, sí, era para que esté, o sea, porque en realidad vos estás haciendo esto, solamente que estás simplificando los pasos de las propiedades de Slacky, por ejemplo, que estamos haciendo, pero cuando vos haces eso, en realidad estás viendo, pasa que te simplificaste el paso en el camino, digamos, claro. pero estás haciendo esta expresión, lo estás planteando de esta manera. Ah, ok, ok. Bueno, estamos. Gracias, profe. ¿Sí? De nuevo, porque acá ya naturalmente sabes que esto converge a Z, entonces acá directamente ya esto puedes aplicar teorema central del límite. ¿Sí? En el otro caso, estás en una situación intermedia donde después debería verificar teorema central del límite. ¿Sí? Acá vos multiplicando y dividiendo por sigma, ya lo usás como resultado del TCL. ¿Sí? Ahí en el otro caso te queda ahí una cosita todavía ahí sin demostrar, digamos, sin verificar. Bien. Veamos el 614, ¿sí? Donde tenemos una distribución, una variable aleatoria, una asociación de variables aleatorias, ¿sí? Que vienen de una población normal, que tiene media 0 y varianza 1 sobre n. ¿Sí? Eh, y tenemos x, que es una variable aleatoria, que tiene esa función de distribución. Es una variable aleatoria discreta, ¿sí? Degenerada en 0. ¿Sí? Cuando es 0, concentra toda la probabilidad. Entonces, nos pide que determinemos si x y n convergen en probabilidad y en distribución a x, ¿sí?
Acá vamos a decir, cuando analicemos convergencia en distribución y tenemos una función de distribución a la que llegamos, vamos a decir que esta, ¿sí?, es la función de distribución límite de la distribución de la variable aleatoria de xn, ¿sí? Es una manera de decir lo mismo, ¿sí? O sea, el f de x es la distribución límite de la variable o de la asociación aleatoria de xn, ¿sí? Entonces, vamos a ver convergencia en probabilidad, ¿sí? Y acá nos vamos a basar en Chebyshev, ¿sí? Ahora, Chebyshev no nos da la probabilidad exacta. Acuérdense que yo quiero calcular si quiero calcular, buscar convergencia en probabilidad, quiero buscar eso, ¿no es cierto? Y que eso sea igual a 0, ¿sí? Y eso implicaría convergencia en probabilidad. Fíjense que acá no voy a obtener una igualdad, sino lo que voy a obtener es una desigualdad, ¿sí? Que es Chebyshev, ¿sí? Entonces, Chebyshev o Markov también en algunas ocasiones se puede usar. ¿Ven? Pero vamos a plantear esto entonces. La probabilidad de que x sea menos mu, o sea, mu es una constante, ¿sí? En general en Chebyshev esto es la esperanza de x, ¿sí? La probabilidad de que x menos la esperanza de x sea mayor a epsilon es menor o igual a la varianza de x, que es sigma cuadrado, sobre epsilon al cuadrado, ¿sí? Eso es el Chebyshev que conocemos de estadística 1, ¿sí? Ahora bien, particularmente, como mi variable aleatoria xn tiene distribución normal 0 y varianza 1 sobre n, yo tengo que la esperanza de xn, ¿sí?, que es mu, es igual a 0 y la varianza de xn, que es sigma cuadrado, ¿sí?, es 1 sobre n. ¿Sí? O sea que puedo reemplazar directamente ahí o no. ¿Sí? Reemplazo mu por 0 y reemplazo la varianza sigma cuadrado por 1 sobre n. ¿Sí? Y una vez que reemplazo, ¿sí?, en este lado tengo el valor de la variable aleatoria a la cual convergen, que es de generar en 0 de nuevo, ¿sí? Este límite, fíjense, de esta probabilidad, se tomó límite en ambos miembros, ¿y qué me va a quedar? El límite del miembro derecho, el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n por epsilon al cuadrado. Epsilon al cuadrado es una magnitud positiva, ¿sí?, estrictamente positiva, pero cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con esto? Tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Que esta probabilidad, el límite de esta probabilidad de acá, es menor o igual a 0. Pero como la probabilidad no puede ser negativa, ¿qué implica? Que es exactamente igual a 0. ¿Sí? Si bien Chebyshev me da una cota, ¿sí?, como la cota justo coincide con 0, ¿sí?, la cota máxima me estaría dando acá, ¿no es cierto?, coincide con 0, en ese caso, directamente es exactamente igual a 0, ¿sí?, porque no podría ser negativo. Entonces, puedo decir que este límite es igual a 0, o sea que, y eso verifica la convergencia en probabilidad, ¿sí? Entonces puedo denotar esto, ¿sí?, que x converge en probabilidad 0, ¿sí? Esto es una notación equivalente, ¿sí? Una cosa, acá, ¿sí?, demostré convergencia en probabilidad, y convergencia en probabilidad, ¿sí?, implica convergencia en distribución. O sea que xn converge en distribución también a x, que es la variable aleatoria degenerada en 0, que es esta una notación para representar eso. Podría haber demostrado convergencia en distribución, y en este caso sí va a implicar convergencia en probabilidad, en este caso particular, pero porque converge a una variable aleatoria degenerada, ¿sí? Solo por eso. ¿Sí? Si no, no hay ida y vuelta. Una manera de demostrar esto también sería mediante función característica. ¿Se acuerdan que dijimos que podríamos verificar convergencia en distribución usando la función característica? ¿Sí? Entonces, como la variable aleatoria xn tiene una distribución normal, ¿sí?, con media 0 y varianza
1 sobre n, podría utilizar la función característica. En el caso de la normal, la función característica, ¿sí?, cuando la media es mu y la varianza es sigma cuadrado, viene dado por esta expresión, ¿sí?, parecida a la función generadora de momento que encontramos en su momento, ¿sí? Obviamente tiene la parte imaginaria nada más acá. Ahora bien, la función característica que estoy, la función característica que tengo que considerar yo es la que tiene estos parámetros, media 0 y varianza 1 sobre n, o sea que debería reemplazarse, ¿sí? Donde tengo mu igual a 0, significaría que este término es igual a 0, ¿sí? Y acá tendría 1 sobre n cuadrado, ¿sí? No, perdón, 1 sobre n, porque sigma cuadrado es 1 sobre n, está en términos de varianza. O sea que tendría, ¿sí?, menos un medio, que es lo que tengo acá, ¿sí? Bueno, y por t al cuadrado sobre n, ¿sí? Acá está reemplazado la varianza al cuadrado, ¿sí? El sigma cuadrado por 1 sobre n. ¿Bien? O sea que esta es la función característica que se corresponde a esa normal con esos parámetros, ¿sí? Ahora, si tomo límite, cuando n tiende a infinito, el exponente tiende a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que esto con el límite de la función característica, ¿sí?, es igual a e a la 0. ¿Ven? Ahora bien, si usted, acuérdense que una constante es una variable aleatoria, ¿sí?, y tiene una distribución de probabilidad, y como tal tiene una función característica asociada, ¿sí? Entonces, fíjense que la función característica de una variable aleatoria degenerada es esto. Es la variable aleatoria de una variable aleatoria degenerada, es la función característica. E elevado a la i por c por t, donde c es la variable, ¿sí?, el valor de la variable degenerada, que en este caso es 0. Por eso me queda i a la 0. Entonces, efectivamente, esta es la función de característica de una variable aleatoria degenerada en 0. ¿Sí? O sea que puedo decir que efectivamente xn converge en distribución a esa variable aleatoria. ¿Sí? Esto resulta útil en general si trabajando con función característica, pero en varias circunstancias. Por ejemplo, ustedes tienen, creo que no me acuerdo qué ejercicio, el 6-7 me parece que es, donde tienen que demostrar que la binomial, ¿sí? Después lo corrigen si no es el 6-7, pero me parece que es el 6-7, ¿sí?, donde tienen la variable aleatoria binomial, ¿sí?, xn, tienen la variable aleatoria binomial con parámetros n y 1 sobre n creo que era, o no, lambda sobre n. ¿Sí? Tienen esta asociación de variables aleatorias, ¿sí?, que vienen en la distribución binomial, y quieren probar que esto converge en distribución a una x que tiene distribución Poisson con parámetro lambda. ¿Sí? Entonces, hacer esto para demostrar convergencia en distribución acá sería bastante sencillo trabajando con la función característica. ¿Sí? La función característica de la variable aleatoria binomial, ¿sí?, en términos generales, o sea, de cualquier binomial, en términos generales es 1 menos p más p por e y a la t. Esta es la función característica, ¿sí?, de la Poisson, de la binomial. ¿Bien? Ahora, bueno, este sería para cualquier función característica, ¿no es cierto? No solamente para cualquier variable aleatoria binomial. Ahora, con los parámetros específicos que tengo yo, esto aquí sería igual a 1 menos p, pero p aquí es igual acá. Aquí es igual a p. En esta distribución binomial. Acuérdense que acá están los parámetros, ¿no? Tengo n. Ya acuérdense que los parámetros de la binomial son n y p. Entonces el primer parámetro es n, que está como n, pero el segundo parámetro es p. Y el segundo parámetro es
Entonces, lambda sobre n más lambda sobre n por e a la it elevado a la n, pero el parámetro n acá que es igual a n. ¿Sí? Entonces, esto, la función característica de esto que es igual a 1, puedo sacar factor común, ¿no es cierto? Lambda sobre n. Lambda sobre n, y me va a quedar e a la it por el segundo término menos 1 por el primer término que tengo acá. Todo elevado a la n. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que yo tengo que tomar límite de esto, ¿no es cierto? Para ver a dónde convergen. ¿Bien? Ahora, ¿este límite lo conozco? N que tiende a infinito. ¿Lo fichan a este límite? ¿Lo tenemos o no? ¿Este lo conocemos? Al que acabo de copiar abajo. El límite de x que tiene infinito de 1 más c sobre x elevado a la x. ¿A qué es igual ese? Límite notable. Puede ser 1 al infinito, pero no me acuerdo la convergencia. No, porque claro, es una indeterminación, una al infinito. Pero esto es un límite notable. Claro, sí, no me acuerdo. E a la c. Mm, ¿Se acuerdan del número notable este? El límite notable este. ¿Sí? 1 más c sobre x. ¿Sí? Todo elevado a la x. ¿Sí? Este límite notable era igual a e a la c. ¿Esto de acá es lo mismo o no? El que está tendiendo al infinito es la n la que me hace de variable. ¿Es lo mismo o no? Solamente que c, ¿sí? Como n es variable, c es todo lo que está acá arriba. La que puse en celestito. Lambda por e a la i t menos 1. ¿Sí? O sea que esto es e elevado a la lambda e i t menos 1. ¿Estamos? ¿Está claro? Eso es lo que hicimos ahí. Sí, profe. Perfecto. Y esto es la función característica de x, donde x tiene distribución Poisson con parámetro lambda. Esa función característica, esto o exp, también lo encuentran, esto de acá se puede denotar como exp, que lo van a encontrar así seguramente, de lambda. Esa es la función característica de una variable aleatoria Poisson. Es decir, ¿qué cosa? Que lo que queremos verificar, efectivamente xn converge en probabilidad a una xn binomial con distribución Poisson con parámetro lambda, ¿sí? Que es lo que ustedes veían en estadística 1, ¿sí? Cuando hacían los cálculos usando la Poisson, ¿sí? Cálculo de la binomial. De nuevo, es la convergencia de la función de distribución nada más. Bien, ¿dudas con eso? Bueno, eso para que vean una aplicación, digamos, completa con el método, usando la función característica, ¿sí? Que suele ser mucho más directa en la mayoría de los casos, porque en general las funciones características tienen una estructura relativamente simple comparadas
con las funciones de distribución o de densidad. Si ustedes ven la gama, la estructura funcional, ¿sí?, es un poquito compleja, pero si ven la función de característica que la vimos en su momento de la gama, es bastante simple. ¿Sí? Creo que tienen un ejercicio para la gama, no me acuerdo cuál, que tienen que usar la función característica de la gama para demostrar alguna convergencia en distribución, no me acuerdo en relación a cuál. Profe, Sí, ¿converge en probabilidad o en distribución? en distribución. A ver. En distribución. Bien. Siempre vamos a usar esto de la función característica para convergencia en distribución. ¿Sí? Bien. Bueno, esto quedó medio desprolijo, pero era como para que lo veamos, aprovechar la bola y lo veamos. ¿Sí? Bien, ¿dudas con esto? La función característica, de nuevo, búsquenlas. Si bien tienen ahí en el material, en la guía de prácticos, los ejercicios para buscarla, en la bibliografía la tienen, en general al final, en los apéndices, además, tienen los distintos parámetros, momentos y demás de las distintas distribuciones, de las más comunes al menos. ¿Sí? Todos los momentos, varianza, esperanza, funciones características y demás. Sobre todo para el final vale la pena acordarse algunas. ¿Sí? Para el parcial, por ahí vamos a ir a cuestiones más específicas con funciones de densidad dadas, ad hoc, así como fue el primer parcial. Pero para el final y demás sirve bastante. Para el tema de convergencia, acordarse de la función característica es importante. ¿Sí? De nuevo, acá, esto que estamos pidiendo acá de ver convergencia en distribución, si nosotros le decimos busca la distribución límite, es exactamente lo mismo, digamos, buscar la distribución límite, o sea, la Poisson es la distribución límite de la binomial. ¿Sí? Estoy diciendo eso. ¿Sí? Cuando n tiende a infinito, converge en distribución a una Poisson, o sea que una Poisson es una distribución límite de una binomial, cuando n tiende a infinito. ¿Sí? En realidad es cuando n tiende a infinito y el p es chiquito. Fíjense que cómo están los parámetros de la binomial, como lo definimos. El n es igual a n, pero el p es igual a lambda sobre n. ¿Qué implica? Que cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con este p? Va a tender a cero, ¿no es cierto? O sea que en realidad, ¿sí?, la convergencia se da cuando el parámetro n es muy grande y el p es muy chiquito. ¿Sí? Bien. Veamos este último, el 6.17, ¿sí? Que este se lo doy, pero en realidad acá hay algunas cuestiones que son bastante formales, digamos, para tener en cuenta, y por eso se los doy también, digamos, más allá de que son algunos aspectos, algunas cuestiones técnicas que por ahí no la tenemos tan internalizada o que no la vimos en su momento, por eso se los quería dar. ¿Sí? En este ejercicio tenemos la asociación de variables aleatorias, ¿sí?, con una densidad f. Fíjense que solamente no me le especifica la estructura funcional de la densidad, sino que me dice tiene una función de densidad f. ¿Sí? Obviamente que cumple con todas las propiedades que debe cumplir. Y también tenemos esta situación, ¿sí?, que la probabilidad de que x sea mayor a 0 es igual a 1, o sea que la variable aleatoria, ¿sí?, asumen valores positivos, ¿sí?, con probabilidad 1. Eso está claro. Y aparte, tengo un parámetro lambda que es igual al límite de la función de densidad cuando x tiende a 0. ¿Sí? Y esto es positivo. Esto es una cuestión técnica nada más. O sea, lo vamos a ver para qué lo vamos a usar. ¿Sí? Pero en definitiva, sí, esto me termina definiendo un parámetro lambda. Pero de nuevo, es una cuestión técnica que nos va a ayudar a encontrar la distribución límite de esta asociación de variables aleatorias. ¿Sí? Fíjense que está indeterminada. ¿Sí? De la población donde viene, ¿sí?, me dice solamente que tiene una función de densidad f, pero no me dice cuál, pero sí me la caracteriza de esta manera. ¿Sí? La probabilidad de que x sea mayor a 0 es 1, o sea, siempre positivo, y tengo un lambda, ¿sí?, que surge de tomar límite a la función de densidad. Y lo que me pide es que demostremos que la variable aleatoria y sub n
que es igual a n por el mínimo, y el mínimo de la asociación, que es el estadístico de orden 1. ¿Sí? Me pide que demostremos que este y sub n converge en distribución a y, donde y tiene una distribución exponencial con parámetro lambda. ¿Sí? ¿Estamos? O sea que esto de acá tiene una distribución exponencial. El y sub n, ¿no? No la asociación esta original, sino el y sub n definido de esta manera. ¿Sí? Sin importar cuál es f, fíjense. ¿Sí? No importa cuál es f, si cumple estas características, ¿sí? Esta asociación y sub n, dada por n por el estadístico orden 1, ¿sí? Converge a una variable aleatoria con distribución exponencial con parámetro lambda. ¿Sí? ¿Está claro el planteo del problema? Es bastante técnico, digamos, en el sentido de que no tenemos mucho algún aspecto numérico ni nada por detrás para resolver esto. Fíjense que está en términos formales, más allá de algunas especificaciones como esta y esta. ¿Sí? Ahora bien, recordemos, si es exponencial, la función de distribución de una exponencial es esta, ¿no es cierto? 1 menos e a la menos lambda por y. ¿Sí? Esa es la función de densidad de una exponencial. De distribución de la exponencial. La función de densidad es lambda por e a la menos lambda por y. ¿Sí? La distribución sería esta. ¿Sí? La probabilidad acumulada. ¿Estamos? Y después, ¿qué otra cosa más sabemos? Vimos que la función de distribución del estadístico de orden 1, ¿sí? Siempre es igual a 1 menos, abro corchetes, 1 menos la función de distribución de la variable aleatoria x, o sea, desde donde viene, ¿sí? De la población de la cual viene, elevado a la n. ¿Sí? Esas dos cosas las tomamos como resultados porque son cosas que ya vimos. ¿Sí? Bien. Ahora, con esas dos cuestiones, ¿sí? Y aplicando algunas de las cosas que fuimos viendo en las unidades anteriores, en la unidad 4 particularmente, vamos a tratar de resolver esto. ¿Sí? Ahora bien, a mí me interesa saber la distribución de y sub n. ¿Ven? ¿Cómo se distribuye y sub n? Entonces, si yo quiero saber cómo se distribuye y sub n, podría aplicar el método de la función de distribución. ¿Sí? La distribución de y sub n que es igual a la probabilidad de que y sub n sea menor o igual a y. Pero y sub n, ¿a qué era igual? A n por el estadístico orden 1. ¿Está bien? Ahora bien, si yo despejo al estadístico orden 1, ¿qué me queda? La probabilidad de que el estadístico de orden 1 sea menor o igual a ¿qué? A y sobre n, ¿sí? Despejando el estadístico orden 1. Pero esto de acá, por definición, ¿qué es? Es la función de distribución del estadístico orden 1, valuado en y sobre n. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, estamos aplicando el método de la función de distribución, ¿sí? Reemplazamos y sobre n por sí igual y después dejamos expresado esto en términos de una probabilidad asociada al estadístico orden 1. Por eso que nos aparece la función de distribución del estadístico orden 1 valuado en y sub n, porque sería el valor que tengo acá a la derecha de la desigualdad, así el acumulado hasta y sobre n. ¿Sí? Ahora bien, la función de distribución del estadístico orden 1 vimos que era que igual 1 menos f de x valuado en x elevado a la n. Entonces, 1 menos f de x valuado en x, pero mi x a qué es igual. A y sobre n. Por eso está valuado en y sobre n. ¿Me siguieron hasta ahí lo que hicimos? Sí, profe. Genial. Entonces, yo voy a tomar límite de esta función de... ¿se acuerdan que yo estoy buscando la función de distribución
de y sub n, porque si yo tomo el límite de la función de distribución de y sub n, debería llegar a ¿qué cosa? Ups. A una f de x que se corresponde a una exponencial. ¿Sí? Una función de distribución del exponencial que sería esta, ¿no es cierto? Debería llegar a esta. ¿Sí? A 1 menos e a la menos lambda y. ¿Sí? Si yo tomo el límite de esta distribución de nuevo, ¿sí? Debería llegar a esta expresión de acá. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si pasa. O sea, hasta ahora llegué a esto. Todavía no tomé el límite. Ahora voy a tomar el límite, pero en realidad, si yo tomo el límite de esto es una constante. ¿Sí? Es una constante, o sea que el límite de eso es 1. Ahora, cuando tome el límite, el segundo término, ¿qué debería ser igual? A la e elevado a la menos lambda y, ¿no es cierto? Esto de acá debería darme esto, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Para efectivamente llegar a que converjan distribución a y con esta función de distribución. ¿Sí? Entonces, trabajemos solamente con el segundo término, entonces, no trabajemos, el 1 es una constante, ya sé, o sea que si trabajo con el segundo término, debería llegar que el segundo término tiene que ser, debería converger a e a la menos lambda y, ¿sí? Cuando tome el límite. Entonces, bueno, tengo esto de acá, ya estoy trabajando con el complemento de la función de distribución, en fin, es lo mismo, ¿sí? Con esto. Ahora bien, tomo límite entonces a esta g de n, que lo definí, que es de nuevo, que es el segundo término, este segundo término nada más. Si tomo el límite, tengo esta expresión, y esta expresión me debería dar, como dije, e a la menos lambda y. Me debería dar, o sea, no me está dando nada acá, ¿no? O sea, estoy suponiendo. Ahora, para tomar este límite, lo que voy a hacer es reexpresar esto en términos de función de distribución, f de x. ¿Sí? ¿Cómo encuentro una función de distribución de esta manera? Ah, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la probabilidad de que x era 1? ¿La probabilidad de que x sea mayor a 0 es 1? ¿Sí? Estaba en el enunciado, ¿se acuerdan? Esto. Esto es importante porque cuando busco la función de distribución, por definición, la función de distribución que voy a hacer, voy a integrar la función de densidad, ¿sí? En todo el soporte. ¿Sí? El soporte en este caso va desde 0, porque la probabilidad de que x sea mayor a 0 es 1, o sea que es positivo, hasta lo que acumula, que en este caso acumula y sobre n. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo esta integral, me va a dar la función de distribución, ¿sí? Y es a la cual yo voy a tomar límite, ¿sí? O sea, fíjense que de nuevo, yo estoy por tomar límite de esta función de distribución, ¿sí? A esa f de x, voy a ver a qué converge cuando tomo el límite. Acá estoy aplicando una propiedad que no sé si la vieron en matemática 2, pero si yo tengo acá una integral de una función f de x, diferencial de x, y acá tengo 0, y acá tengo una constante por b, ¿sí? Otra constante, ¿sí? Esto es equivalente, ¿sí? A esta integral. Esta integral definida. ¿Sí? No me voy a meter en la demostración, digamos, pero no es muy complicado demostrar esto. Pero si tengo acá una constante multiplicada por b, ¿sí? Como límite superior de integración, ¿sí? Esto, ¿sí? La integral de f de x, esta integral definida, es igual a la integral, ¿sí? De f de c por x, ¿sí? Definida entre 0 y b, multiplicado por c. ¿Sí? Eso, ¿por qué lo estoy usando? Esto lo estoy usando como resultado, ¿sí? No sé si lo ven en Mateo 2, ¿sí? Pero es relativamente simple de demostrar. Entonces, mi constante acá, ¿qué sería? Si yo lo veo acá en el exponente. 1 sobre n, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que lo que puse es, dejé y nada más como límite superior de integración y saqué esa constante c, que para mí es 1 sobre n. Entonces, me queda f de c por t, mi c es 1 sobre n, ¿sí?
y esa integral multiplicada por c, que de nuevo mi c es 1 sobre n, ¿sí? Si lo defino en estos términos. ¿Sí? Es propiedad de integrales nada más esto. ¿Me siguieron hasta acá? Es bastante técnico, digamos, algunas cositas estas, ¿sí? No es tan directo, digamos. Hay que cumplir estos pasitos y tomar en cuenta estas cuestiones técnicas que le estoy mencionando. ¿Sí? Ahora bien, de nuevo, fíjense que me estoy preocupando solamente por esto, ¿no? Porque voy a ver el límite de esto, porque después el límite de esto, en realidad, por propiedad del límite, ¿sí? Es el límite de 1 menos el límite de la función de distribución de x, ¿sí? Y tengo el límite del exponente, ¿sí? Es eso. Ahora bien, ahora sí voy a tomar el límite de esta expresión, del f de x, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, el límite de esta, en definitiva. Solamente el límite de la integral, fíjense. ¿Bien? Este límite por propiedad lo puedo meter adentro de la integral, ¿sí? O sea que va a ser el límite de la función de densidad, ¿sí? Evaluada en t sobre n. ¿Se acuerdan? Este comentario técnico, que el límite de la función de densidad cuando x tiende a 0 es igual a lambda. ¿Bien? Es esto de acá. Acá dice n que tiende a infinito, no me está diciendo que tiende a 0, pero fíjense que el argumento es el que tiende a 0, porque como el n está en el denominador, el argumento ¿a dónde tiende? A 0, o sea que es equivalente, ¿sí? Esto es equivalente a esto de acá, x cuando tiende a 0, que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es equivalente al límite de f de t sobre n cuando n tiende a infinito, ¿sí? Pero en ambos casos lo que está tendiendo a 0 es el argumento, ¿sí? O sea que esto efectivamente es igual a lambda. O sea que en realidad acá lo que tengo es la integral entre 0 y y de lambda, ¿sí? La integral con respecto a t. Si integro esto, lambda es una constante, entonces me queda lambda por t entre 0 y si aplico Barrow, esto es lambda por y, que es lo que tengo acá. Bien, ¿dudas acá? De nuevo, trabajé solamente la integral esta de acá. ¿Sí? Acuérdense que por propiedad de los límites puedo distribuir, ¿sí? Esos límites, entonces los puedo trabajar de manera independiente. En definitiva, lo que yo quería calcular era este límite, ¿no? De 1 menos f de x, ¿sí? Bla, 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 pero vimos que f de x, ¿sí? De valor en y sobre n era igual a toda esta expresión, ¿sí? Y si tomamos el límite de esta integral de acá, esto dijimos que era igual a lambda, lambda por y. ¿Sí? No metí el límite, digamos, porque en realidad estoy aplicando propiedades, como que lo saqué el límite y volví a sacar el límite porque debería sacar el límite de 1 sobre n también. ¿Sí? Pero yo ya sé que esto de acá me va a quedar una constante. ¿Sí? Ahora bien. ¿Qué me quedó acá? El n en el denominador, ¿sí? N que tiende a infinito. Y me quedó esta expresión de acá, una constante. Esto es lo mismo que tenemos hace un rato, ¿se acuerdan? Uy, no sé qué le está pasando a la compu. En cualquier momento me abandona, parece. Esto es lo mismo que 1 menos 1 sobre n a la n, donde la constante c, en este caso es lambda por i. Por eso me queda que este límite es un límite notable de a la c, donde c en este caso es menos lambda por i. ¿Sí? En definitiva, demostré que g de n, el límite de g de n, cuando n tiende a infinito, es igual a e a la menos lambda por i, que es lo que quería demostrar. Por eso puedo decir que y sub n converge en distribución a y, que tiene distribución exponencial, o parámetro lambda. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro esto? No sé si...
tiene algunas cuestiones técnicas, digamos, en el medio que revisar, ¿sí? O que debemos tener en cuenta. Pero fíjense que el procedimiento, de nuevo, está en agarrar la función de distribución, buscar la función de distribución de y sub n primero, que es igual a esto, y después tomarle el límite y ver si efectivamente converge a una función de distribución exponencial que tiene esta estructura funcional, ¿sí? En el fondo lo que estamos haciendo es eso. Solamente que tenía algunas cuestiones técnicas en el medio, ¿sí? Bien, no sé si quedó más o menos claro, alguna duda que haya quedado acá. Esto por ahí hay que revisarlo un poquito, ¿no? Porque esto hay que ver de una segunda vez, digamos, como para captar todos estos pasitos técnicos, ¿sí? Seguramente algunas cositas habrán quedado ahí medio colgando que deberían revisar, pero cuando vez que lo revisan van a ver que les va a quedar claro. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces cerramos con este ejercicio, ¿sí?